Bueno, ya estamos en hora. Vamos a comenzar con la unidad 9. Le voy a pedir que me presten atención porque realmente este es un tema importante, el tema de la extinción del contrato de trabajo. Yo voy a dar la primera parte y después la doctora Bracaletti va a dar la segunda parte el día jueves. Es un tema muy importante donde aparte vamos a repasar un montón de conceptos que ya vimos en bolillas anteriores, en unidades anteriores, y que nos van a servir, porque este es un tema muy importante que aparte hay que relacionarlo con el resto de la materia. ¿Qué es la extinción del contrato de trabajo? La extinción del contrato de trabajo es un acto mediante el cual, que puede ser un acto que puede ser formal o no formal, mediante el cual se produce la disolución del vínculo que unía a las partes, lo que puede obedecer a diferentes causas. Acá les pido que hagan un cuadro sinóptico y pongan en una punta número 1, por voluntad de las partes. En el otro extremo, pongan número 2, ajeno a la voluntad de las partes. Dentro de lo que es la voluntad de las partes, en el ítem 1, tenemos 3 situaciones. Por voluntad del trabajador, por voluntad del empleador y por voluntad de ambos. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Dentro de lo que es la voluntad del trabajador, tenemos 3 situaciones. Despido indirecto, artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Perdón, profe, ¿despido indirecto? Indirecto, sí, indirecto. Perfecto. Artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Renuncia. Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y abandono. Artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora vamos a la voluntad del empleador. Cuando es por voluntad del empleador, tenemos el despido con causa, artículos 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, y el despido sin causa, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hasta acá esto es lo que vamos a ver hoy conmigo, pero seguimos con el cuadro sinóptico para que ustedes se ubiquen. Nos queda, dentro de la voluntad de las partes, cuando hay voluntad de ambos. Y tenemos el mutuo acuerdo o mutuo disenso, que puede ser expreso o tácito. Y tenemos el vencimiento del plazo en un contrato a término. Muy bien, acá completamos la primera parte, el número 1.
por voluntad de las partes. Ahora vamos al número 2, ajeno a la voluntad de las partes. Y tenemos, por un lado, las causas que afectan al empleador y por el otro lado, las causas que afectan al trabajador. Dentro de las causas que afectan al empleador, tenemos a la fuerza mayor, a la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, la quiebra o el concurso del empleador, y la muerte del empleador en determinados casos, que ellos ya lo van a ver la clase que viene. Profe, perdón, una pregunta. ¿Quiebra Sí. o qué, dijo? Concurso. Gracias. Dentro de las causas que afectan al trabajador, tenemos la incapacidad del trabajador, la inhabilidad del trabajador en determinadas circunstancias, ya lo van a ver específicamente cuando veamos el tema, la jubilación y la muerte del trabajador. ¿Queda claro alguna duda respecto a esto? No, profe. Bueno, este cuadro sinóptico que yo les dije, se lo mencioné, si ustedes lo manejan, van a manejar gran parte de la materia. Y tengan en cuenta que en el examen alguna pregunta referente a esto van a tener con seguridad. Muy bien. Hay un tema que incumbe específicamente a la disolución, a la extinción del contrato, que tiene que ver con el modo de comunicarlo. El modo de comunicarlo es un medio por el cual las partes intervinientes en el contrato formulan sus peticiones o requerimientos y las contestan respectivamente. La importancia del intercambio epistolar es sumamente importante porque de él depende que emerge el nacimiento, modificación o extinción de derechos o obligaciones en un contrato de trabajo. Podemos afirmar que en una comunicación existe un emisor, un receptor o destinatario, un discurso contenido en ese mensaje, una causa y un modo o medio de comunicar. La ley de contrato de trabajo específicamente no trata el tema de las comunicaciones. Y acá nos encontramos con un gran problema. Cuando hay un vacío en la ley,
generalmente la doctrina y la jurisprudencia se encargan de cubrir. Y es así que en materia de comunicaciones se comparten dos teorías que han sido elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia. Una es la teoría de la responsabilidad del medio empleado, es decir, que quien elige un medio de comunicación corre con el riesgo de que el mismo sea efectivo. Y por el otro lado tenemos lo que se llama la teoría recepticia, mediante la cual la comunicación se considera perfeccionada cuando es recibida y entra en la esfera de conocimiento del destinatario. Vuelvo a repetir, esto es sumamente importante y en el tema de la extinción que nosotros estamos viendo, tiene una importancia manifiesta. Yo le voy a ir mencionando a medida que vayamos viendo los casos, las distintas situaciones. ¿Cuáles son los medios de comunicación más comunes? El más común, por supuesto, es la notificación por carta, documento o telegrama colacionado mediante el correo oficial, que es el correo argentino. Pero también hay otro modo de comunicación. Pueden ser mediante un correo privado, mediante un oficial de justicia. Ustedes van a ver cuando veamos la parte procesal, van a ver que los procedimientos abreviados se notifican mediante oficial de justicia. Puede ser que se comunique vía administrativa, ya lo vamos a ver en la renuncia, vía administrativa, vía del Ministerio de Trabajo, y puede ser que se comunique, algo que utilizan mucho las grandes empresas, los bancos y demás, mediante escritura pública. Tengan en cuenta esto lo dice Sardeña, dice: la comunicación concierne a la calificación del acto y a las consecuencias que del mismo derivan. Esto grábenselo. Profesor, ¿los medios electrónicos están habilitados para este tipo de notificaciones? Están habilitados en materia judicial. En materia judicial, sí. Hoy ustedes van a ver que la notificación electrónica de una demanda, bueno, de una demanda no, porque la demanda debe ser notificada por cédula, porque no, pero una vez que actor y demandado comparecen y constituyen un domicilio electrónico, es decir, las notificaciones se realizan a ese domicilio. Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte procesal. Es el único caso en el cual el domicilio electrónico, es decir, está autorizado. Me explico. Ustedes, bien, por ejemplo, tienen la situación entre un empleador y un trabajador. El trabajador, cuando se le hace la ficha de trabajo y se lo inscribe, tiene un domicilio y tiene la obligación de notificar cualquier cambio. Si no, todas las notificaciones van a ir en ese domicilio. La empresa generalmente se la va a notificar en el domicilio donde el trabajador cumplía la prestación, si lo cumplía dentro de la empresa. Si no, puede ser que se lo notifique a la sucursal a la que él acudía o a la casa central y demás. Son diferentes situaciones que se van planteando dentro de una relación laboral. Pero vuelvo a repetir, la notificación electrónica hoy está autorizada únicamente en materia judicial y una vez que comparecieron las partes y constituyeron domicilio electrónico.
¿Está claro? ¿Alguna otra preguntita? Gracias, profe. Profe, yo no llegué a escuchar la primera teoría. Era teoría recepticia y la otra era. La teoría de la responsabilidad de riesgo empleado. Es decir, yo elijo notificar por telegrama colacionado y tomo el riesgo de la viabilidad que tenga el telegrama colacionado. En general tiene viabilidad, pero por ejemplo, si yo se lo mando por un correo privado, ya ahí el tema es más riesgoso. ¿Está claro? Perfecto, Son profe. diferentes situaciones, pero son las dos teorías que se conjugan. Porque, por ejemplo, como yo les decía, la teoría recepticia entra a jugar desde el momento en que el trabajador o el empleador, ¿no es cierto?, tiene conocimiento o le llegó el contenido de esa carta documento, de esa notificación. Pero puede ser, y en muchos casos y hay excepciones, donde yo esté notificando al empleador al domicilio social de la empresa y ese domicilio social ha desaparecido, la empresa ha desaparecido. Entonces esas notificaciones se consideran como válidas. Pero eso ya son excepciones y hay que verlo en el caso concreto. ¿Está claro? Gracias, profe. Clarísimo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar directamente en el tema de lo que es la extinción. Ustedes escucharon hablar, yo creo que el doctor Yedro en algún momento les ha mencionado algo de lo que es la estabilidad propia y la estabilidad impropia. ¿Alguien tiene idea o recuerda algo de eso? Sí, Nadie lo tiene presente. Que está la absoluta y la relativa, también puede ser. Exactamente. La estabilidad propia puede ser absoluta o relativa y después está la impropia. ¿Saben en qué consiste? Yo por lo que recuerdo, profe, es que una de las estabilidades creo que era la impropia, es la que tenemos en nuestro sistema, que la ley no prohíbe el despido, sino que lo sanciona, por así decirlo, con una indemnización agravada, que es la del 245, el despido sin causa. Y en otros sistemas, esto no lo leí antes de venir, pero recuerdo que está prohibida. Sí, el tema es así. El tema es así. Y acá juegan dos principios constitucionales que están en pugna. Por un lado, tenemos el artículo 14 bis, que habla de la protección contra el despido arbitrario. ¿Recuerdan el 14 bis? Habla de la protección contra el despido arbitrario. Y por el otro lado, tenemos un principio constitucional que habla de la libertad para contratar. Entonces, acá tenemos dos principios en pugna, porque fíjense, por un lado, el trabajador tiene toda una estructura familiar armada en base a su trabajo, al sueldo que percibe y demás. Pero evidentemente no tiene, hablo del trabajador privado, no tiene una estabilidad a rajatabla que le permita hacer una programación de su vida hasta la jubilación. Si bien el fin del contrato de trabajo, como vimos en un momento, es decir, el fin del legislador es que el trabajador comience en un trabajo y se jubile ahí, evidentemente el sistema no lo acompaña. ¿Por qué? Porque con el sistema de estabilidad impropia que tenemos en nuestra regulación, el empleador puede despedir al trabajador sin invocar causa, y acá voy a una de las causales cuando yo les dije por voluntad de las partes y por voluntad del empleador, cuando les hablé del despido sin causa. Fíjense en el croquis ese que yo recién le dicté, está el despido sin causa. Entonces, en ese caso, el empleador voluntariamente dice: yo a este señor no lo quiero más en mi empresa y pago la tarifa que me marca la ley, que ya la vamos a ver, que es la del artículo 245. Este es un tema en el cual podemos estar hablando
una semana, un mes, y no nos vamos a poner de acuerdo, ni tampoco los autores se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay autores que hablan de que este sistema, y mediante el despido sin causa, se produce lo que se llama un ilícito contractual, pero es un ilícito que está permitido por la ley. Es decir, fíjense que aquí hay una contradicción. Para Ackerman, por ejemplo, dice, el acto de despido es un ilícito por regla, pero su fin es la efectividad o validez. O sea que, ¿cómo? Si el despido es un ilícito, tiene validez. Bueno, por ejemplo, Rodríguez Mancini, que está un poco en la otra vereda, dice, el acto ilícito solo está prohibido por la ley, pero no es antijurídico si está justificado en las decisiones de las normas. Es decir, si yo me amparo en la norma que me permite despedir sin causa, no es un ilícito. Y sobre esto es un tema que evidentemente raya con lo ideológico. Podemos estar hablando una semana, un mes, y no nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, lo importante es que ustedes sepan, y es lo que se les va a preguntar en el examen, es que hay dos sistemas que confrontan, el de la estabilidad propia y el de la estabilidad impropia. El de la estabilidad propia es la que tienen los trabajadores de la administración pública, a los cuales no se los puede despedir sin causa y si no se les realiza un sumario previo y demás. Se lo pongo como ejemplo. Si yo despido a un empleado público sin causa, este empleado público va a ir al juez y le va a decir, mire, señor juez, reinstaleme porque a mí me despidieron sin causa y yo tengo estabilidad. ¿Está claro? Y la impropia es la que estamos viendo, la del empleo privado, donde el trabajador, es decir, puede ser despedido mediante el pago de una tarifa. Ya vamos a ver las excepciones, pero en principio esto es así. Alguien ahí me dijo o mencionó dentro de la estabilidad propia lo que es la estabilidad propia absoluta y lo que es la estabilidad propia relativa. Esto me interesa que lo sepan o que por lo menos que yo se lo mencioné. La estabilidad propia absoluta es el sistema de los empleados públicos, donde si a mí me despiden sin causa, yo voy al señor juez y le digo, reintégreme a mi trabajo, y el juez me tiene que reintegrar, a pesar de que, ¿no es cierto?, la institución que me contrató como empleado público no quiera. Eso por un lado. Es la absoluta. Y la relativa, dentro de la estabilidad propia, es cuando el juez no tiene las facultades de reintegrarme por la fuerza, pero le impone una sanción que no está tarifada como en la ley de contrato de trabajo, una sanción muy grande a quien me despide sin llevar, es decir, me despide sin causa, sin llevar el debido proceso para poder despedir. ¿Se entiende alguna duda respecto a esto? Profesor, esa sanción que usted dice, ¿qué sería? ¿Como unas 30 o cómo juega eso? No, se imagina que le ponen una indemnización mayúscula. Es decir, supongamos, por ejemplo, eso en un momento estaba en la estabilidad propia relativa, estaba en un momento en el estatuto de los bancarios, de bancos y seguros. Entonces, si yo despedía sin causa a un empleado bancario, a un empleado de seguro, este señor iba al juez. El juez no iba a obligar al empleador que lo vuelva a tomar, pero le iba a poner una sanción indemnizatoria mayúscula. ¿Me explico? Perfecto. Quedaba a criterio del juez de acuerdo a las circunstancias. En cambio, acá, en el sistema de estabilidad impropia que nosotros tenemos, yo despido a un empleado y la ley me dice, ya está tarifado lo que yo le tengo que pagar. ¿Está claro? Es decir, así a grandes rasgos, ahora la vamos a ver bien. Yo despido a un empleado, le tengo que pagar un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción superior a 3 meses.
Ya está Perfecto. tabulado, está tarifado. Se considera, el legislador ha considerado que con eso está medianamente satisfecha las expectativas que tenía el trabajador. Bueno, esto en rasgos generales. Vuelvo a repetir, quiero que manejen el tema, y ese es un tema que lo dejo a criterio de ustedes para que lo vean distintos autores, si se trata de un ilícito contractual o no se trata de un ilícito contractual, el despido sin causa. Les dije las diferentes posturas, cada uno tiene derecho a pensar como quiera. Yo un poco, mi deber es explicarle cuál es la situación. Y hay situaciones que la ley protege de una manera especial en nuestro sistema, que es el caso del despido por maternidad, el despido por matrimonio, donde agrava esa indemnización, la prohibición de despedir al trabajador que está enfermo, la tutela gremial, la prohibición de despedir al trabajador que ejerce un cargo gremial, y inclusive extiende esa protección hasta el año siguiente en el que cesan sus funciones. Es decir, hay toda una serie de situaciones. Otra excepción, lo van a ver la próxima clase, es el despido discriminatorio. Ese es un tema que ha elaborado la doctrina y la jurisprudencia, que es sumamente importante que ustedes lo manejen. Muy bien, algo que no puedo dejar de mencionar, es lo siguiente. En el año 82, en junio del año 82, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recuerden cuando yo les hablé la bolilla número 2, la unidad número 2, cuando hablé de fuente del derecho de trabajo, fuente internacional, los convenios de la OIT. Dicta un convenio referente a la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador. Y en su parte más importante, en el artículo 4, dice lo siguiente: no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad, su conducta o basada en las necesidades funcionales de la empresa, el establecimiento o el servicio. Es decir, palabras más, palabras menos, prohíbe este despido sin causa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes recordarán que cuando vimos en la unidad 2 el tema de los convenios y los tratados internacionales, habíamos visto que para que estos tengan fuerza de ley en nuestro país debían ser ratificados por el Congreso Nacional, artículo 75, inciso 22. ¿Qué es lo que ocurrió? Nuestra legislatura jamás lo ratificó. Por lo tanto, este convenio 158 de la OIT no rige en nuestro sistema. Ahora bien, algunos autores y algunos juristas han utilizado este convenio para declarar nulo un despido. Específicamente, tengo que nombrarles al doctor Sass, camarista nacional que ya se encuentra jubilado, como el doctor Capón Fila, que también se encuentra jubilado, fue camarista nacional. Estos juristas decían que, y lo aplicaban efectivamente este convenio en sus resoluciones,
invocando el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando hablaba de las fuentes del derecho. Entonces, estos juristas sostenían que como fuente del derecho este convenio podía ser válidamente aplicado a pesar de que no fue ratificado por el Congreso Nacional. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe. Está todo en orden. Bueno, si se entendió, mejor. Muy bien. Entonces tenemos que el empleador, mediante el pago de una tarifa, puede despedir una tarifa que ya está predeterminada, ¿no? Puede despedir sin causa al trabajador mediante el pago de esa tarifa que corresponde a una indemnización, que ahora vamos a ver. Ahora bien, algunos autores y algunos juristas plantean la posibilidad de que se pueda demandar también una indemnización por daño moral. Yo le diría que en forma prácticamente unánime, salvo situaciones especialísimas y muy puntuales, la jurisprudencia ha rechazado esta indemnización por daño moral, sosteniendo que el sistema tarifado resulta omnicomprensivo de todos los perjuicios que pudiere sufrir el trabajador ante la extinción del contrato. Profe, Bueno. ¿podría repetir? Sí. ¿Desde dónde cree que repita? De la indemnización por daño moral. Bueno, en muchos casos, ante un despido, se demanda la indemnización tarifada, que es la que marca el artículo 245, que ya la vamos a ver, y además se solicita el daño moral. La jurisprudencia, en forma prácticamente unánime, salvo situaciones especialísimas, ha sostenido que la tarifa que figura en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta omnicomprensiva de todos los perjuicios que pudiere sufrir el trabajador a causa de la disolución del contrato. Profe, significa que de alguna manera lo cree suficiente. Exactamente. Exactamente. Lo que es suficiente. Bueno, vuelvo a repetir. Acá, es decir, ya entramos dentro de un plano ideológico, si sos patronalista, si sos obrerista. En definitiva, ¿es lógico que se pague daño moral o no es lógico? La gran mayoría dice que no, opina que no, yo diría casi por unanimidad. Pero bueno, hay situaciones en las que realmente uno ve, imagínense un trabajador, por ejemplo, que tiene 15 años de antigüedad, tiene prácticamente media vida en una empresa y de golpe le manda un telegrama de despido. Esos 15 sueldos que va a cobrar,
son suficientes como para reparar el perjuicio que les produjo. Aparte, una persona, supongamos, de 45 años de edad, ¿dónde va a conseguir trabajo? Entonces, bueno, son situaciones muy particulares. Ustedes habrán visto, por ejemplo, hace poco, un bloque de legisladores presentó un proyecto donde, es decir, proponía que se saque esta indemnización tarifada, es decir, que el empleador pueda despedir sin pagar ningún tipo de indemnización. Bueno, vuelvo a repetir, son diferentes posturas, entramos en un plano puramente ideológico. Mi deber como profesor es darle todas las posibilidades, es decir, nombrarle o mencionarle todas las posibilidades. Después cada uno sacará su conclusión. A lo mejor el día del examen le preguntemos qué opina, ¿no? Profesor, porque ahí en principio, ¿qué tendría uno que acreditarlo al perjuicio por el tema moral o invocarlo solamente? Bueno, claro, Por depende. supuesto, es decir, perdón. En materia de daño moral, cuando usted litiga y reclama daño moral, tiene que acreditar cuál es el daño. Claro. Pero supongamos que usted tiene posibilidad de acreditar. Supongamos, por ejemplo, le doy un caso. Yo soy un empleado, trabajo en una metalúrgica. Hace unos cuantos años tuve un accidente de trabajo en una mano y no me quedó muy bien. Cobré la indemnización, pero eso por la ley de riesgo de trabajo. Seguí trabajando y un día ya yo a la empresa no le sirvo y entonces, ¿qué hace la empresa? Me despide, me paga la tarifa y demás. ¿Dónde consigo trabajo yo? Con una mano lesionada, con 45 o 50 años. Ahí está bien claro el ejemplo, claro. Es decir, le doy un ejemplo extremo. Por ejemplo, le voy a contar, me adelanto ahora cuando veamos indemnización por antigüedad. Yo era juez de primera instancia y teníamos un tema de un viajante de comercio que tomaba toda la zona de Corrientes y Misiones. Este señor trabajaba para una empresa que vendía galletitas, que fabricaba y vendía galletitas muy importantes. Y lo despiden sin causa. Entonces este señor inicia juicio, no le pagan y demás. Entonces cuando viene a la audiencia, cuando terminamos la audiencia me pongo a hablar con el gerente. Digo, señor, ¿por qué despiden sin causa a este hombre? No tenía ningún tipo de antecedente, una foja de servicio intachable. Dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Dice, muy simple. Este señor, el señor tiene una antigüedad importante, ya llevaba 18 años trabajando para esa empresa. Dice, este señor, como todos los viajantes, al principio, y en los primeros 10 años o menos de 10 años, se esforzaba por conseguir nuevos clientes para ganar más comisiones. Y realmente a nosotros nos satisfacía mucho la forma en que lo hacía y demás. ¿Qué pasó? Pasado un tiempo, y ya ha obtenido un estándar medio de clientes, lo único que se preocupó es por mantener esos clientes, pero no por buscar clientes nuevos. Entonces a nosotros ya no nos rinde. ¿Qué pasa? Yo lo despido, pagamos la tarifa, y era una tarifa alta porque este señor tenía mucha antigüedad, pagamos la tarifa, pero yo pongo otra persona nueva, una persona joven, con muchas ganas y demás, y en un año amortizo y recupero todo lo que pagué. Claro. Y tengo una cartera de clientes mucho mayor que me da muchas más ganas. Esto visto desde el punto de vista del pensamiento del empresario. Seguro. Es decir, voy al tema, vuelvo a repetir, esto tiene que ver mucho con la ideología de cada uno, cómo ve a cada uno las cosas. Creo que también tiene que ver con los momentos sociales que se viven, es decir, porque hay diferentes momentos sociales. Entonces, bueno, creo que es una conjunción de situaciones. Gracias, bueno, profe. Muy bien. Cada uno elaborará su concepto, su opinión. Muy bien. Si yo despido, ya sea
sin causa a un trabajador, el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo me dice que tengo que preavisarlo. Ustedes habrán escuchado hablar del preaviso. ¿Alguien me puede decir algo sobre el preaviso? Sí, pero avisarlo creo que no sé si eran 30 días de acuerdo a la antigüedad, profesor, no lo recuerdo bien. Claro, pero en definitiva, ¿qué es el preaviso? Es una Y notificación. avisar de que va a finalizar la relación. Claro, que va a Tanto para que el Exactamente. trabajador... Claro, Sí, como para el empleador, cualquiera de los dos. que va a prescindir Es de un ese servicio. anoticiamiento anticipado de la ruptura del contrato. Es decir, yo empleador le anticipo al trabajador de que va a finalizar el contrato a partir de tal fecha. O viceversa. El trabajador que no va a trabajar para mí más, que consiguió otro empleo, se cansó, lo que sea, me va a avisar a mi empleador de que no va a trabajar más. ¿Cuál es el fin? El fin del preaviso. Por un lado, avisarle al trabajador para que tome sus previsiones de que a partir de tal fecha no va a trabajar más. Entonces, para que pueda ir a buscar otro trabajo y demás. Y para cuando el trabajador le avise al empleador, es para que el empleador vaya buscando una persona que lo reemplace a ese trabajador. Los plazos. Plazo común. Para el trabajador, cuando va a disolver el contrato, le tiene que avisar 15 días antes al empleador. Para el empleador, debe avisarle cuando el trabajador está en periodo de prueba, 15 días antes. Cuando tiene una antigüedad menor a 5 años, debe avisarle un mes antes de la fecha de la disolución. Y si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad, se le debe avisar 2 meses antes. Esta notificación o este aviso corre a partir del día siguiente en que se notificó, en que se preavisó. Se prueba por escrito. El preaviso se prueba por escrito. ¿Está claro? Puede ser que yo preavise mediante, y acá volvemos a lo que yo le decía antes cuando le hablé de las comunicaciones y la forma de comunicación. Puede ser que el trabajador lo haga mediante un telegrama, o puede ser, por ejemplo, que el empleador le notifique mediante un escribano y el escribano deje asentado en una escritura donde se le preavisa de que a partir de tal fecha, con determinada anticipación, conforme a la antigüedad, va a terminar la relación. No es retractable este preaviso, salvo acuerdo de partes. ¿Está claro? Ustedes van a encontrar algunos regímenes especiales que contienen alguna norma diferente, siempre en beneficio del trabajador. Recuerden algo que es importante. Cuando al trabajador no se lo preavisa, el trabajador tiene derecho a cobrar una suma equivalente a esos días con que debió ser notificado de la extinción. Es decir, si a él le correspondía que lo preavisaran un mes antes, va a cobrar un mes de preaviso. Si correspondía
un mes de sueldo, ¿no? Si correspondía que se lo notificaran 2 meses antes, va a correr con 2 meses de sueldo, va a tener que cobrar 2 meses de sueldo. Si se le notifica que el término de la relación no coincide con el mes calendario, entonces supongamos que se le dice, el empleador le dice, señor trabajador, le preaviso que extinguimos la relación a partir del día 20 de tal mes, va a tener derecho a cobrar lo que se llama integración del mes del despido. Es decir, se lo despide el día 20, entonces le quedan 10 días para fin de mes y va a tener derecho a reclamar esa indemnización por salario del mes de despido. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Estamos de acuerdo acá? No hace falta no hay ninguna preguntita. O sea, siempre se entiende que a ver, que el último día del mes, ¿no es cierto? Si yo lo despido al 15 de ese mes de diciembre, le tengo que dar integrativo hasta del 16 al 31 inclusive, ¿no es cierto? Exactamente. Profe, una pregunta. Si en vez de otorgarle el mes, le otorgan menos, o sea, menos cantidad, se entiende que no cumplió con el preaviso. Si el preaviso está mal, ya sea en tema de tiempo, debe abonarlo, por supuesto. Es decir, si supongamos que no preavisa con la anticipación que le marca la ley, está mal preavisado. Por lo tanto, le va a corresponder. Bárbaro. Bueno, entonces ya tenemos el preaviso. ¿Qué le corresponde al trabajador? Al trabajador en el caso de un despido sin causa, que yo le decía que está tarifado por la ley. Le corresponde una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Hasta acá todo parece sencillo. Por supuesto, se toma año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Es decir, que si yo trabajé 1 año y 3 meses, me van a corresponder 2 sueldos de indemnización por antigüedad. Si yo trabajé 1 año y 2 meses, me va a corresponder un solo sueldo. Y si yo no llegué a trabajar 3 meses, no me corresponde absolutamente nada. ¿Está claro? Perfecto, hasta acá profe. viene todo muy sencillo. Ahora bien, ¿cuál es el cálculo para tomar la base de esa indemnización que me debe pagar el empleador? ¿Cuáles son las pautas? Y la ley habla de la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada por el trabajador en el último año o fracción menor si es menos de 1 año. Tengan en cuenta esto, y esto es pregunta de examen. Todo el mundo en el examen habla de la mejor remuneración mensual, normal, habitual, percibida. Y la ley dice devengada. ¿Por qué dice devengada? Porque puede ser que no me la hayan pagado. ¿Está claro? Devengada. Acuérdense de eso. Yo soy insisto mucho, si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de rendir examen en la mesa nuestra, de esta comisión, habrán visto que nosotros
nos interesa que se usen las palabras adecuadas. Y en este caso, la palabra devengada es fundamental. Disculpe, profe, ¿esto en qué artículo está, lo de la remuneración? 245. Bien. Yo vengo siguiendo el artículo para no leérselo, se lo voy diciendo, después ustedes lean la ley. Lean la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las remuneraciones variables? Yo un mes cobré 100, el otro mes cobré 120, el otro mes cobré 110, el otro mes cobré 200. Supongamos aquellos que tienen una cifra fija y reciben parte en comisión. La ley no hace distingo. Por lo tanto, hay quienes intentan promediar el último año de remuneraciones variables. La ley no hace distingo y eso no corresponde promediar. La ley habla de la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en el último año. Es decir, que si este señor que cobraba parte fijo y parte comisiones, tuvo una comisión muy alta en un mes, se va a tomar como base ese mejor sueldo, mejor remuneración que percibió ese trabajador. Aunque no necesariamente haya sido en el último periodo, profesor. En el último año, supongamos que en el último año yo trabajo comisiones, entonces en el último año se toma las 12 remuneraciones anteriores y se elige la mejor de todas, independientemente que haya existido una diferencia sustancial entre una y otra. Bien. Otro tema. ¿Qué es la remuneración que se toma? ¿La remuneración neta o la remuneración bruta? ¿La bruta? Se toma la remuneración bruta. Por supuesto, se excluye todo lo que no tenga carácter remuneratorio o salarial. Por ejemplo, asignaciones familiares, beneficio social, por ejemplo, cuando la trabajadora cobra el prenatal, está claro, eso se excluye. Lo que no es remuneratorio. Ustedes recordarán que cuando vieron remuneraciones con el doctor Sullivan les mencionó un caso que fue muy importante, que se llamaba Pérez Condisco, donde a este señor le pagaban parte en unos vales, parte en vales. Bueno, donde la Corte en Pérez Condisco dijo que esos vales tenían carácter remuneratorio. Por lo tanto, se los debía incluir dentro de la remuneración bruta para sacar el cálculo base. ¿Está claro? Perfecto, profe. Otro problemita que surgió con esto. ¿Qué pasaba con el sueldo anual complementario? El famoso SAC que se paga 2 veces al año, se paga en diciembre y en junio. Si se incluía o no se incluía. Y acá hubo diferentes posturas y la Corte de Buenos Aires, en el año 2001, en un caso que se llamaba Martía Coneseva, dijo que debía incluirse porque si bien se pagaba 2 veces al año, se generaba día a día. Las Cámaras Nacionales del Trabajo dijeron que no, porque la ley dice que se devenga mensualmente cuando habla de mejor remuneración mensual, normal y habitual, y en este caso el SAC no se devenga mensualmente.
En definitiva, en el año 2009, las cámaras nacionales del trabajo, en un fallo plenario que se llama Tulosay, contra Banco Central de la República Argentina, dijo que no corresponde incluir en la base salarial prevista en el artículo 245 la parte proporcional del sueldo anual complementario. Y tampoco corresponde incluir la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación de desempeño del trabajador. En definitiva, conforme a este fallo Tulosay, este plenario Tulosay de las cámaras nacionales, se considera que el SAC no va dentro de lo que es la indemnización para antigüedad. Muy bien. Otro tema que es importante. La ley habla, remuneración mensual, ya lo vimos, normal y habitual. Y acá tenemos un tema que, por ejemplo, son las horas extras. Las horas extras, ¿entran o no entran? Yo entiendo Entonces que no. acá, bueno, hay que ver si yo todos los meses realizo horas extras, son habituales. Hay que ver el tema de la habitualidad. Si yo en un año hice un mes o 2 meses horas extras, no son habituales, pero si yo en un año hice 10 meses horas extras, serían habituales. Entonces, fundamentalmente, hay que tener en cuenta eso. En definitiva, para la jurisprudencia se debe incorporar dentro de este rubro base, o para sacar la base, los plus que se dan por asistencia y puntualidad, los incentivos habituales, la asignación que hace la empresa a determinados trabajadores, donde le pone un auto de la empresa a su servicio exclusivo, o cuando la empresa le pone una vivienda a su disposición, entonces se tiene en cuenta el valor locativo de la vivienda, las propinas o la bonificación anual por eficiencia. Por ejemplo, ustedes habrán visto o sabrán que en una época el Banco de Santa Fe, todos los fines de año, abonaba un doble aguinaldo, que era una bonificación anual por eficiencia a todos los trabajadores, producto de la ganancia que había obtenido. Eso era habitual, era todos los años, por eso se lo incluí. ¿Qué no está incorporado para sacar este salario base? Los premios o remuneraciones extraordinarias, las gratificaciones extraordinarias, el sueldo anual complementario que ya lo vimos, los gastos por desayuno, cuando hay empresas que dan el desayuno a sus empleados, o los gastos de guardería y empresas que tienen guardería para los hijos del personal. Eso no está incluido. Ahora bien, seguimos con los problemas. Y nos encontramos que en la época que gobernaba este país el doctor Menem, se produce una modificación en este artículo y se incorpora un tope a esta base de cálculo. Recuerden esto, el tope es sobre la base de cálculo y no sobre la indemnización.
Entonces, les leo lo que dice la ley. Dice, dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante justamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo. Entonces, para autores, por ejemplo, como Capón Filas, que yo se lo mencioné anteriormente, Capón Filas decía en su fallo que el mundo de los trabajadores se encontraba dividido en dos. Antes de esta norma, en la cual percibían sin ningún reparo la tarifa que le asignaba la ley y que le correspondía, y a posteriori de esta ley, de esta reforma del artículo 55, donde el trabajador ve disminuido su ingreso de una manera sustancial. ¿Qué es lo que pasó? Es decir, la ley, si ustedes leen la ley, después también habla de los trabajadores que no están fuera de convenio, ¿no? También tienen el tope. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que me interesa que ustedes sepan? La Corte Nacional, en su integración del año 2000 en adelante, ustedes van a ver, y sobre todo lo vamos a ver cuando veamos la ley de riesgo del trabajo, emite una serie de fallos que han modificado o han hecho tambalear toda la estructura jurídica de la ley. Y acá, en el mes de septiembre de 2004, emite un fallo que se llama Bisotti, que probablemente lo hayan sentido nombrar, donde dice, primero resalta que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Y segundo, que cuando el trabajador ve reducida su base remunerativa en más de un 33%, considera que la misma es confiscatoria y atenta contra los principios del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por lo tanto, limite ese tope en el sentido de que la reducción no puede ser superior al 33%. Acá la Corte utiliza un criterio netamente fiscalista. Yo realmente, si usted me pregunta, yo no estoy de acuerdo con que exista el tope. No estoy de acuerdo con que exista el tope. Y tampoco estoy de acuerdo con este criterio fiscalista, porque realmente no sé de dónde saca ese 33%, si la remuneración no está sujeta a tributo alguno, salvo el impuesto a la ganancia. Es decir, y acá estamos hablando de una indemnización que no tributa. Entonces, realmente no advierto el por qué se utiliza este principio fiscalista. Pero bueno, en definitiva, esto es algo que ustedes tienen que saber, porque es de suma importancia. Bueno, hasta acá entonces vimos lo que es el despido sin causa, el preaviso y la indemnización por antigüedad que están atadas al despido sin causa. Ahora vamos al despido con causa. Bueno, el despido con causa
es un acto mediante el cual el empleador disuelve el contrato invocando la existencia de una causa que constituye injuria y que considera que no permite la prosecución del vínculo, enervando el principio del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Primero, debe ser comunicado por escrito. Si a ustedes le preguntan si el despido verbal existe, en principio no existe, salvo que quien despide en un juicio reconozca que lo despidió verbalmente. Pero si no, en principio no existe. Es un acto que requiere la formalidad de ser comunicado, debidamente comunicado, y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos de esta injuria. Después vamos a ver lo que es injuria. Primero, que exista un nexo de causalidad entre el hecho que se imputa como injurioso y la decisión del despido. Segundo, la sanción del despido, como dicen algunos autores, la máxima sanción, debe ser proporcional a la falta. Y en este caso, también pueden jugar como aval los antecedentes que tenga el trabajador. Los antecedentes desfavorables, por supuesto. Y tercero, debe guardar un criterio de oportunidad o contemporaneidad. Es decir, una proximidad temporal entre el hecho que se imputa como injurioso y cuando se lo sanciona. Muchas veces, esto no es inmediato, porque la empresa, ¿qué es lo que hace? Realiza un sumario interno. Entonces, muchas veces llama testigo, le da posibilidad de descargo al trabajador que se encuentra implicado y demás. Esto se produce mucho, por ejemplo, en empresas donde hay una riña entre dos empleados, entonces se hace un sumario interno para ver por qué se desató la riña, quién la inició, quién es el culpable y demás. O situaciones, por ejemplo, donde un trabajador en un establecimiento o en un supermercado, por ejemplo, cuando se retira se lleva determinada mercadería, entonces es un sumario interno para ver si lo autorizó algún superior, algún encargado, quién fue el que lo detectó, y toda esa historia le pide un descargo al trabajador y demás. Entonces, por eso, muchas veces a lo mejor hay un lapso que demora 10, 15 días entre el hecho y la sanción, producto de ese sumario interno que se realiza. Profesor, una preguntita. Eso puede ser también Sí. cuando hay una auditoría, ¿no es cierto? Para que se demuestra que hubo una administración fraudulenta, que el empleado robó, digamos, no sé, era el gerente y robó. Y después de una auditoría que después de 2 o 3 meses se corroboró que había robado plata o que había destinado a fondo a la empresa para su beneficio propio. O sea, está justificado también que después el despido sea con causa, aunque haya demorado 3 meses por la auditoría. Sí, todo depende de un tiempo prudencial, Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta una cosa. La injuria
no tiene específicamente que ver con un tema de delito. Esto ténganlo en cuenta porque es fundamental. La injuria no tiene, ese un tópico del derecho penal. Por supuesto, una de las cosas que uno siempre evalúa, si un gerente de un banco es despedido porque dicen que le robó al banco, evidentemente debe estar acompañado también el despido de la denuncia penal. Ahora, si el gerente del banco le dicen que robó, pero no hacen la denuncia penal, ya ahí el tema tambalea un poco. Me explico. Pero ustedes tienen que tener en cuenta esto. El tópico o el concepto de injuria se basa fundamentalmente en el incumplimiento de un deber jurídico contractual. Grábense en esto. Si yo les pregunto cuál es el concepto de injuria, ustedes me tienen que decir que fundamentalmente es el incumplimiento de un deber jurídico contractual. Por lo tanto, esa injuria puede consistir en un sinnúmero de situaciones y no es tampoco necesario que le cause un perjuicio expreso o material al empleador. Ni tampoco es asimilable con un delito. Tengan en cuenta esto y grábense en esto. El concepto de injuria no refiere a la intencionalidad en la comisión de un daño, porque eso es un tópico expreso del derecho penal. Acá, dentro del derecho privado, la injuria es simplemente el incumplimiento de un deber jurídico contractual. Es decir, yo, empleador, no pago el sueldo, el trabajador se puede sentir injuriado. ¿Está claro? Porque yo no le pagué el sueldo, no estoy cometiendo ningún delito, pero sí no le pagué el sueldo, entonces estoy en incumplimiento con mi deber jurídico contractual de pagarle el sueldo. ¿Está claro? Por supuesto que también puede consistir en un hecho delictivo. Miren, el otro día teníamos un tema, no le voy a decir cómo lo resolvimos, porque todavía el expediente no está si la sentencia está a segundo voto. Pero fíjense, era un señor que trabajaba en un supermercado muy grande, que era carnicero, y este señor dice que lo despiden, por supuesto, dice que cuando está en la carnicería viene un compañero de trabajo y le dice: vendeme tantos kilos de asado que tengo cumpleaños de mi hijo. Y este señor le vende un asado grande que pesaba creo que 7 u 8 kilos. Cuando le pone el precio, el compañero le dice: uy, es un montón de plata, no tengo, rebajame, poneme que menos. Bueno, lo habla, y este señor accede, y en vez de ponerle los 7, 8 kilos que pesaban, le pone 4,5 kilos, 5 kilos. Un precio menor. Al final del día, cuando el compañero va a salir y va a pagar ese asado, el encargado ve algo raro, se acerca y dice: a ver, ¿cuánto es esto? Pero no, esto pesa más de 4,5 kilos, 5 kilos que estaba marcado. Lo pesa y pesaba casi 8 kilos. El muchacho, el empleado, dice: no sé, dice, yo fui, lo compré en la carnicería, estaba tal señor y me lo vendió, yo no tengo nada que ver. Entonces era hacer un sumario interno. El carnicero, de buena fe, dice: sí, la verdad que pasó esto, y cuenta lo que pasó. Dice: yo estaba en la carnicería, este muchacho vino, me compró, me pidió, bueno, yo no quise acceder, mi sitio, etc. El otro muchacho, el otro empleado, el que se llevaba la carne, dice: no, lo que dice el carnicero es completamente mentira. Yo no le pedí nada. Yo fui, lo compré, lo pesó, no sé lo que pesó él, me lo llevé y cuando lo fui a pagar, surgió este problema. Conclusión: la empresa despide al carnicero por falta de confianza. Pero fue honesto.
¿Qué tema? Bueno, y al otro muchacho, no sé basado en qué, porque no confesó nada, o sea, presumió, le pone una suspensión de 2 días, le impone una suspensión de 2 días. Bueno, el tema lo tenemos en la Cámara, yo lo tengo resuelto, después se lo voy a contar, ahora no se lo puedo contar porque todavía no estoy insertado, por lo menos que es lo que pienso. Pero bueno, me refiero, en este caso, fíjense, es decir, se utiliza como un término general la pérdida de confianza. La pérdida de confianza siempre está atada a un hecho puntual que la genera. O muchas veces se mencionan una serie de hechos, por ejemplo, llegadas tardes, faltas sin justificación y demás. Entonces se la menciona todo, pero siempre hay un hecho puntual dirimente, la última falta. Lo otro puede servir como antecedente. Si un señor faltó un día sin causa, evidentemente no se lo puede despedir. Ahora, si arrastra que durante el último año faltó 20 días sin dar aviso y esta última falta se la puede tomar como que es la gota que rebalsó el vaso. ¿Me explico? Es decir, si no se entiende algo, me lo dice. Yo trato de explicarle con ejemplo para que ustedes lo entiendan. En definitiva, vuelvo a repetir, la injuria no tiene nada que ver con los tópicos del derecho penal y es el incumplimiento de un deber jurídico contractual, ya sea por parte del trabajador o del empleador. ¿Qué pasa? ¿Qué se exige en la injuria? Se exige, y esto grábenselo porque yo se lo voy a preguntar si toca el tema. El artículo 243 dice que la injuria debe ser explicitada en la comunicación de manera clara y precisa. ¿Esto para qué? Para que la otra parte, ya sea el trabajador o cuando que esté injuriado el empleador, el que está injuriado el trabajador y le comunica al empleador, la otra parte tenga derecho a defenderse. Esto se llama invariabilidad de la causa del despido. ¿Por qué? Porque si este tema se judicializa, yo no puedo decir que lo despedí al trabajador por llegar tarde y después decir que lo despedí porque me robó. ¿Está claro? Es decir, lo que yo les decía, la comunicación del acto sella un poco la suerte de cuál va a ser la causa. ¿Se entiende lo que les digo? Si no se entiende, ¿por qué esto es fundamental? Si no se entiende, me preguntan, me piden la aclaración que consideren. Profesor, una pregunta, porque si esto se judicializa y yo como en este caso damnificado que soy el trabajador, invoco otra causa en la demanda que me desestima la demanda, ¿sería así? Exactamente, porque, digamos, acá conjugue lo que es el deber de buena fe. El deber de buena fe es al nacimiento, en el desarrollo y en la extinción. Entonces, si yo me doy por despedido porque usted no me pagó el sueldo y después en el juicio digo que me di por despedido porque usted me agredió, evidentemente no les doy la posibilidad de que ustedes se defiendan, porque usted se va a defender primero por vía epistolar. Me va a contestar el telegrama que yo le mandé. Si yo soy empleador y lo despido a usted porque por reiteradas llegadas tarde y después en el juicio digo que lo despedí no solo porque llegaba tarde, sino porque me robaba, evidentemente no le permití que usted se defendiera cuando yo le mandé el telegrama de despido. Usted cuando yo le mande el despido me va a tener que negar la causa. ¿Está claro? Entonces, eso es fundamental. Lo mismo están esas fórmulas que son ambiguas. Por ejemplo, lo despido por haber incumplido las órdenes que le dio su superior. Y es una fórmula ambigua, porque ¿cuáles son las órdenes? Está claro, o lo despido porque se peleó con un compañero de trabajo.
¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? ¿Y quién es el compañero? No lo sabemos. ¿Está claro? Hay un autor que se llama Krotoschin, que si tienen oportunidad de leerlo se los recomiendo, que dice que en el contrato de trabajo hay normas que son coactivas, imperativas e inderogables, y otras que son complementarias y derogables por acuerdo de parte. Pero que existe otro tipo de normas que se llaman ordenatorias, y justamente cita la del 243, donde yo la puedo cumplir o no cumplir, pero si yo no la cumplo, se me produce la pérdida de un derecho. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. No les quiero mezclar demasiado. Hay algún fallo de la Corte de la provincia, específicamente se llama Arias con Blas Parera, donde dice que independientemente de que no esté debidamente comunicada la causa del despido, si del juicio surge que el trabajador o el empleador, en su caso, sabían la causa por la que se lo despidió, tenían conocimiento, es decir, no se puede aplicar a rajatabla esta norma del 243. Pero esto se lo digo como un complemento. Les comento, cuando yo era juez de primera instancia, había un señor que trabajaba en una empresa que vendía GNC y va y deja la moto en un lugar que estaba prohibido. Entonces lo despiden por haber incumplido el reglamento interno de la empresa y no sabíamos cuál era. Entonces yo utilicé acá el artículo 243. En la Cámara en ese momento me dijeron, no, doctor, vamos a arribar al mismo resultado, pero no por lo que usted dice, porque de los telegramas que contesta el trabajador se deduce que el trabajador sabía por qué se lo despedía por haber cumplido el reglamento interno y estacionar su moto en un lugar que no era debido. Pero no consideramos que sea una falta de identidad, de tamaño de identidad, como para disolver el contrato, se lo podía haber suspendido, etcétera, etcétera, vos percibís. Bueno, eso me quedó grabado y no me lo olvido más. Pero en definitiva, tengan en cuenta esto. Si ustedes, ya sea mañana, tienen que redactar un telegrama de un trabajador que se da por despedido o un empleador que se da por despedido, que se siente injuriado, redacten debidamente cuál es la causa de la injuria. Si es una pelea, por ejemplo, digan el lugar, con quién se peleó, la hora, el día, especifiquen todo. Muchas veces se habla de insultos al director de la empresa, digan a quién se lo insultó, si pueden repetir las palabras del insulto, díganla y demás. Es decir, todo lo más completo posible para impedir que no se cercene este derecho de defensa. Y acuérdense de la invariabilidad de la causa de despido, artículo 243. El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que los jueces, es decir, en definitiva, es decir, van a tomar como parámetro las circunstancias del caso para determinar si realmente la injuria que se invoca en el caso de ser probada resulta suficiente como para enervar el principio del artículo 10 y tener por disuelto el contrato. Por ejemplo, le leo lo que dice la segunda parte del 242, dice: la valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta del contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y la modalidad y las circunstancias personales de cada caso. Bueno, ¿alguna preguntita a esto? O sea, profe, que no es absoluto este principio de la invariabilidad, porque como usted dijo, según el caso, si está acreditado, se puede variar. No es, por el fallo de Arias con Blas Parera, como usted dijo, ¿no? Blas Parera, sí, yo le diría que si usted rinde examen, salvo que quiera sacarse una nota brillante, no me metería en ese tema. Directamente hablaría de la invariabilidad de la causa del despido
del 243. Pero bueno, si usted quiere mencionar lo que yo le mencioné, lo de Crotochín, de la cláusula ordenatoria o del fallo de Arias con Gasparera, en buena hora está. Yo se lo menciono porque realmente me parece que es importante que lo escuchen. Perfecto. Bueno, nos queda ahora ver brevemente cuando el trabajador es el que disuelve el contrato. Que teníamos el despido indirecto, que usted me preguntó, Cristian, la renuncia y el abandono. Bueno, el despido indirecto en este caso es similar, nada más que del lado contrario, a la injuria del empleador. El trabajador se puede sentir injuriado por una conducta del empleador. Por ejemplo, por un trato desigual, por la falta de pago de salario, por una agresión, por lo que sea. Es decir, debe obrar de la misma manera. O algo que es muy importante y muy habitual. Cuando el trabajador no está registrado, lo que hace es intimar a su empleador para que lo registre. Y en el caso de la negativa o silencio del empleador, se puede dar por despedido. Tengan en cuenta esto. Normalmente, el empleador, y compárenlo con el despido con causa, cuando hay una causa de despido, directamente lo despide al empleado. En el caso del despido indirecto, es a la inversa. El trabajador no se va a dar directamente por despedido. Generalmente va a intimar al empleador para que cese esa conducta antijurídica del empleador. Es decir, supongamos que le deben 2 meses de sueldo. Entonces, va a mandar un telegrama donde lo intima al empleador para que en el plazo de 2 días, 3 días, lo que le parezca, se le proceda a abonar los salarios adeudados de tal y tal mes. Caso contrario, me consideraré despedido. Punto. ¿Qué puede pasar? Que el empleador lo conteste y le diga, mire, yo no le debo nada, o no le puedo pagar, o no lo conteste. Entonces, recién en ese caso va a mandar otro telegrama considerándose despedido. Puede ser también, en el caso de un trabajador en negro o de un trabajador que esté mal registrado, que intime, supongamos que es un trabajador que está registrado sin la debida antigüedad, que se lo registró después de 2 años de haber trabajado en negro. Entonces puede ser que intime para que se lo registre debidamente. Entonces puede ser que el empleador le diga, usted no trabajó, es falsa la fecha que usted denuncia y no le niega esa registración. Entonces el trabajador después va a mandar otro telegrama haciendo efectivo el apercibimiento y considerándose despedido. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Hay alguna duda sobre esto? No, profe. Bueno, perfecto. Después vamos a ver, cuando veamos procesal, las partes en los reclamos, dentro de los cuales se pueden usar procedimientos abreviados para tratar de que el trabajador perciba mucho más rápido sobre eso. Bueno, ahora vamos a lo que es la renuncia. Nos queda renuncia y abandono. Nos vamos a extender un poquito más en la clase, pero bueno, lo amerita, el tema lo amerita. La renuncia, artículo 240, Ley de Contrato de Trabajo. La renuncia es un acto jurídico unilateral, voluntario, lícito, recepticio, inmotivado, gratuito y formal, que tiene por finalidad extinguir el contrato de trabajo por decisión del trabajador. ¿Cuáles son sus consecuencias? Primero, que una vez que llega a conocimiento del empleador, es irrevocable.
Segundo, que disuelve el contrato. Y tercero, que no genera ningún tipo de indemnización para el empleador. Los requisitos. Tiene requisitos materiales e inmateriales. Requisitos materiales. Debe asegurarse que proviene del propio trabajador, por lo tanto el trabajador deberá comparecer ante la oficina de correo personalmente, acompañado de su documento de identidad, y formalizarlo mediante despacho telegráfico colacionado. O la segunda posibilidad es que lo haga ante la autoridad administrativa del trabajo, o sea, en el Ministerio de Trabajo. Cualquiera de esas dos situaciones resulta eficaz y como requisito material absolutamente. Requisitos inmateriales. Que sea efectuado el ejercicio de sus facultades con discernimiento, intención y libertad. Si el trabajador va con alguien que lo presiona y demás, es decir, evidentemente no ha actuado con libertad. Ustedes van a ver que hay muchos casos en los cuales se solicita la nulidad de la renuncia porque está viciado el consentimiento. Muchas veces, por ejemplo, esto se lo título ilustrativo, como medio de prueba para, se utilizaba antes, ahora ya no, como medio de prueba para probar de que el trabajador había sido presionado, se utilizaba se miraba la redacción del telegrama y si estaba hecho en la máquina de escribir el empleador era seguro que se lo habían redactado. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Algo más de la renuncia? ¿Necesitan alguna cosita, algo no les quedó claro lo que es la renuncia? Ustedes van a escuchar hablar a lo mejor de renuncia negociada, que puede estar dentro del tema de retiros voluntarios. Por ejemplo, hay empresas que adhieren al sistema de retiro voluntario, todo un tema que está entremezclado, está en unas zonas grises. Por ejemplo, en una época Sindar le ofrecía a sus trabajadores que tenían muchos años retiro voluntario a cambio de una gratificación. Bueno, eso no está prohibido, no está prohibido. Pero bueno, en definitiva, el concepto de renuncia es el concepto que yo le decía. Vamos al abandono y terminamos. El abandono de trabajo es una figura por la cual, sin causa justificada y sin dar ningún tipo de noticia, el trabajador no concurre al establecimiento a prestar su débito laboral. Está compuesto de dos situaciones o de dos contenidos. Uno material, que es la ausencia del trabajador a su puesto de trabajo en el momento que tendría que estar prestando tarea. Y esto no juega, por supuesto, si está de vacaciones, si está de licencia o está enfermo, ¿no es cierto? Y la otra es la constitución en mora del trabajador mediante la intimación que realice el empleador para que se reintegre
Y acá viene un tema que es de discusión. La ley dice, se los leo, el abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegra el trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resultan en cada caso. Entonces la ley no dice, primero, cuál debe ser el tiempo que el trabajador no va a prestar su prestación. Estamos hablando de un tiempo razonable. Si un trabajador me falta 3, 4 días y no me da aviso, evidentemente hay una situación. Y segundo, cuando yo lo intimo, ¿por qué plazo lo intimo? La ley habla de acuerdo a las modalidades que resulten de cada caso. La jurisprudencia ha intentado salvar este vacío diciendo que debe tomarse no se puede tomar un plazo inferior a 2 días hábiles, tomando como analogía la intimación que hace el trabajador al empleador en el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero esto es solo una pauta que se toma o que toma la mayoría de la jurisprudencia, que no quiere decir que sea absoluta, porque hay otros tribunales que lo analizan de acuerdo al caso concreto. En definitiva, es decir, en el examen nosotros le vamos a preguntar, si le toca este tema, si hay alguna pauta orientativa respecto al plazo, y ustedes, bueno, van a mencionar esta situación, esta analogía del artículo 57 de la Ley de Contrato. En la Sala Tercera del Trabajo, que yo integro antes del año 2010, en el cual yo asumí, se encontraba la doctora Sara Burde, que también fue docente en esta cátedra, y ella decía que el abandono del trabajo se producía con la configuración de 2 elementos. Uno material, que era lo que recién le dije, la ausencia del trabajador a su puesto de trabajo y la constitución en mora por parte del empleador. Si no es constitución en mora, olvídense. Y otro elemento inmaterial, que era el ánimo o la intención del trabajador de no reintegrarse. Y acá tienen que tener en cuenta esto. No debemos asimilar la figura del abandono en el caso de que el trabajador diga estoy enfermo, independientemente que después no lo acredite. Pero el trabajador está dando una razón. Entonces, en ese caso, si no lo acredita, lo puedo despedir porque no justificó su ausencia, pero no lo puedo despedir por abandono. ¿Está claro? ¿Se entiende la diferencia? El ánimos es la intención de no querer volver. Exactamente, exactamente. El ánimo generalmente se da, le explico, en los casos donde se decreta un abandono, es cuando el trabajador lo intiman, no contesta y no aparece más. Claro. Perfecto. Y tengan en cuenta esto que es importante. En el caso del abandono, no pesan los antecedentes que pudiera tener el trabajador. Bueno. Yo, de estos temas, lo que me corresponde a mí, ya el día jueves, la doctora Bracalenti va a dar la última parte de la unidad 2, de la unidad 9, del punto 2, que son el despido discriminatorio, la disolución por voluntad concurrente de las partes y la extinción del contrato por causa ajena a la voluntad de las partes. Así que bueno, si tienen alguna preguntita, algo que les parece que no quedó claro, que quieren que lo hablemos, me lo dicen.
traté de ser lo más simple, lo más preciso y lo más informativo para usted. Muy claro, profe. Profesor, una consulta. Sí. Cuando habló de los efectos que tiene la renuncia, usted mencionó 3, que es irrevocable, no genera ningún tipo de indemnización, al menos... No le escucho bien, Andrés. ¿Es irrevocable, me dijo? Irrevocable, no genera ningún tipo de indemnización, al menos eso anoté como segundo requisito y me falta el tercero. A ver, espérame. Cuando hablamos de la renuncia. Perdón, Sí, doctor, efectos, yo lo agendé. Si quiere yo le digo, yo lo agendé, disuelve el contrato, dijo. Ah, bueno, la disolución del contrato, está bien, está bien. Lo que ustedes tienen que saber fundamentalmente es que no genera ningún tipo de indemnización. Porque ustedes van a ver ahora que cuando veamos la otra parte, por voluntad ajena de las partes, hay situaciones en donde la indemnización del 245 resulta atenuada. Van a ver las diferentes situaciones y demás, el caso de fuerza mayor y demás. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Está todo en orden? Bueno, nos vemos el jueves.